Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio a las 7:60 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, así como a las de la Pantera, recordándoles como todos los días nuestro hashtag, queridos amigos, que es Voces del Periodista. Un privilegio estar con ustedes, gracias a los ingenieros Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara y por supuesto a todo el apoyo de nuestro productor Morrison, don Julián, y gracias el apoyo siempre presto y voluntario de Jonathan Álvarez. Queridos amigos, como siempre con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del área académica y asistencial del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Negracia y tal, y por supuesto también el poder tener el enlace con el maestro, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Fíjense que está arrancando con los cursos, precisamente en el Club de Periodistas de México, cursos de economía popular, y bueno, siempre es importante que nos tenga al tanto de qué es lo que está pasando, independientemente de que pues no se va a poder estar en el programa con nosotros más que unos minutos, precisamente por atender la parte académica. Y bueno, pues un privilegio saludarles, Jorge, querido doctor, muy buenas tardes. Celeste linda, muchísimas gracias, muy buenas tardes en esta lluviosa tarde precisamente de 13 de junio, la circulación bastante complicada. En un instante más estaremos triangulando para que podamos conversar, para que puedas iniciar la charla, Celeste, con el doctor en economía Juan Ramón Jiménez, quien durante toda esta semana y desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche está impartiendo el curso de Economía Popular en el Club de Periodistas de México. El doctor Juan Ramón Jiménez está en la línea. Celeste, te lo comunico. Gracias, Jorge, querido. Y bueno, pues, doctor, un abrazo cariñoso, doctor Juan Ramón Jiménez. Felicidades porque sabemos de la expectativa de los cursos, del servicio en que se traduce tu acción académica, como siempre en el club, y qué bueno que ahora lo hagas de una manera más directa con nuestros queridos amigos radioescuchas, independientemente de la labor que haces tú a nivel licenciatura, maestría y bueno, doctorado. Doctor, es un privilegio estar contigo como siempre. No, Celeste, al contrario, ya estos cursos fueron tu idea y tu impulso, así que estamos simplemente llevando a cabo tu idea, fenomenal idea. Ay, doctor querido, no, pues gracias a ti, a tu claridad, a esta manera de saber comunicar desde conocimientos que son fundamentales y hacernos entender que la economía y estos temas son mucho más importantes, atañen directamente a los ciudadanos y que pues deliberadamente no se nos inculca el tener esta información de una manera tan amena y tan clara como lo haces tú. Y en este contexto del área académica del club, también con otro tipo de cursos que imparte Jorge Santa Cruz y otros de nuestros maestros y directivos del club, pues bueno, tratando de servir, de tener este periodismo de servicio y de frente a la sociedad. Doctor querido, comentabas tú precisamente cómo va teniendo impacto nuestra moneda, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahora por ejemplo, con el peso mexicano? ¿Cómo se va reportando? ¿Por qué van teniendo repercusiones las cosas de mucho de lo que es la percepción de lo que se vio precisamente en el debate? Que mucho del debate pues ya está cantado, ya se sabe, la gente ya tiene mucha idea de por quién va a votar, por qué proyecto iría a votar, ¿no? Pero sin embargo hay que hacer este ejercicio ciudadano y siempre razonar nuestro voto, nuestro análisis
y es un compromiso, además de ir a votar, no solamente para votar en esta ocasión, sino para seguir estando al frente del interés ciudadano y de la exigencia que tenemos que tener con los actores políticos. Doctor, te escuchamos. Sí, Celeste, pues simplemente que le comentaba yo a Jorge Santa Cruz, de que el día de ayer, antes del debate, estaba yo checando cómo está la bolsa de Chicago, la divisa, el peso mexicano, y había en ese entonces 1,000 contratos especulando sobre el peso mexicano. Cuando se terminó el debate, unas horas después, ya eran 5,000 contratos especulando sobre el peso mexicano. Entonces, ¿qué significa eso? Lo estoy ahorita evaluando, pero de que ya hay una guerra de divisas en este momento, es el punto fino, como tú dices, para empezar a armar una teoría sólida para que la gente esté preparada en caso de que se suelte esta guerra de divisas. Exactamente. Jorge, querido. Así es, Celeste, porque finalmente a los especuladores, y eso lo hemos aprendido bastante bien de personas como el doctor Juan Ramón Jiménez, lo único que les interesa es ganar, tener ganancias muy jugosas en muy poco tiempo. El problema es que eso podría augurar, espero equivocarme, ya nos lo dirá Juan Ramón, aunque estamos a punto de irnos al corte, eso podría augurar otro cierre turbulento de sexenio, como el que se tuvo con Carlos Salinas de Gortari y el inicio de otro con Ernesto Zedillo Ponce de León. Celeste. Doctor, gracias, Jorge. Doctor Juan Ramón, como dice bien Jorge, vamos al corte, pero queda un minuto. Simplemente, Celeste, hay que estar muy atentos y yo le estoy dando seguimiento a este tipo de especulación sobre la moneda mexicana y bueno, seguimos aquí en el curso sobre economía popular. Doctor, un abrazo a todos los alumnos, a ti, y ojalá nos vayas teniendo al tanto sobre todos estos temas tan relevantes, tan importantes, y mil felicidades y gratitud siempre por tu compromiso académico y tu compromiso con visión social, como debe de ser un buen periodista, doctor querido. Un abrazo, amigos, vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos con el maestro Jorge Santa Cruz. Fíjense que pueden ustedes teclear en www.mx en el diario. Pueden ustedes checar de manera digital una entrevista interesantísima que hizo el maestro Jorge Santa Cruz con un personaje, ya al regreso del corte les diremos, pero que contradice totalmente a aquellos personajes que dicen que el petróleo ya casi que es obsoleto, casi que nos estorba, ¿no? De ninguna manera, amigos. Vamos a escuchar este tema tan interesante. Después del corte también vamos a escuchar una cápsula de Margo Quisto que nos revela, nos comenta cosas muy delicadas en el estado de Guanajuato. Ya seguiremos comentando y también compartiendo y agradeciendo el seguimiento que le está dando el C5 al caso que reportábamos ayer, realmente delicado, en el riesgo de amenaza de muerte a quien se encarga de un refugio de cuidar animalitos. Hay que entender que son seres vivos. Llegó un tipo con pistola a matar animalitos que estaba amenazando de muerte a quien está las 24 horas prácticamente ahí en este albergue. Y bueno, pues afortunadamente acudieron las autoridades, les queremos agradecer nuevamente y decirles que la amenaza para Gina Huerta está latente, y bueno, que está bueno que estén ellos al tanto, alerta y en contacto ya directamente con ella y también con nosotros. Les agradecemos C5, a la Secretaria de Seguridad Pública, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a Gonzalo López Abonza, que fue quien se comunicó ayer durante el programa conmigo, me mandó WhatsApp, y por otra parte también a quienes participaron, a mi querido amigo también Miguel Macedo, y a una señorita muy atenta
que estuvo al tanto, ella de Tlalpan, aquí, bueno, yo creo que se llama Marta, ahorita voy a decir su nombre, y agradecerle, sí, se llama Marta Flores Monzón, que ella también estuvo dando seguimiento, y bueno, y a quienes fueron en camionetas de la policía precisamente directamente a este caso. Bueno, vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Escuchamos al doctor Juan Ramón Jiménez y ahora seguimos con el maestro Jorge Santa Cruz. Jorge, querido, maestro querido, bueno, él precisamente comentaba con nuestros queridos amigos radioescuchas que publicaste una entrevista interesante que pueden ver, que pueden ustedes consultar en www.vocesdelperiodista.mx, en nuestro diario digital, pero también escuchar el audio es importante y después compartirlo, comentarlo, querido Jorge. ¿Qué te parece? ¿Podrías presentar la entrevista? Sí, cómo no, Celeste, claro que sí. De hecho, está prácticamente lista. Vamos a escucharla si tú no tienes inconveniente, tal y como se grabó, sin ediciones, pero ya incluso en Voces del Periodista Diario ya está transcrita y ya está resumida. La entrevista es con un especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Nicolás Domínguez Vergara. Él es doctor y sus líneas de investigación son la reforma energética y las reservas petroleras de México. El doctor Nicolás Domínguez Vergara investiga y da clases en el Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Celeste, si no tienes inconveniente, escuchamos entonces la entrevista. Adelante. Va. Estamos. Doctor, la primera pregunta. ¿Es cierto que México, bueno, lo voy a plantear de otra manera? Sí. En realidad, ya resulta inútil construir refinerías de petróleo en México, como lo señaló el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, en el tercer debate presidencial. Definitivamente lo que dijo Anaya en el debate anoche es completamente falso. México ahorita está importando como el 75% de la gasolina que consume. Entonces, nosotros tenemos ahorita una producción bastante baja y el país se vuelve vulnerable. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que México pierde su seguridad energética. Y una de las mejores maneras para rescatarla es construir refinerías. Todavía los automóviles que se van a mover por gasolina y diésel van a estar aquí por muchos años. Todavía, fíjese, es muy difícil cambiar toda la infraestructura móvil de México. Cuando usted habla de muchos años, ¿a cuánto se refiere más o menos, doctor? Mire, fácilmente entre 20 y 30 años. Y si nosotros seguimos con un crecimiento económico tan bajo, esto puede durar todavía más. Porque realmente si el crecimiento económico es muy bajo, la gente va a tener menos dinero. Y entonces para poder cambiarse a comprar un auto híbrido, pues realmente van a estar mucho más dinero que el que necesita para un auto de combustión interna. Ahora, a nivel global, doctor, ¿cuánto tiempo considera usted que podrá pasar antes de que la flota vehicular pase de motor a combustión interna a automóviles híbridos? Sí, mire, definitivamente los vehículos híbridos ya se están produciendo bastante. Sin embargo, si usted se fija en la flota vehicular de México, pues realmente estamos hablando de una proporción bastante pequeña. En el mundo, en pocos países, se tienen híbridos que realmente pues son una población grande.
comparada con los vehículos de combustión interna. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que, por ejemplo, China va a sufrir un atraso grande. La gente no va a tener dinero para comprar tantos autos híbridos. Lo mismo en la India. En Europa quizá vamos a ver un cambio, digamos pronto, quizá, pues no sé, en 20 años quizá la población de híbridos va a aumentar, así como también la de vehículos eléctricos, pero no en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente es muy pobre, lo que quiere es comer, más que transportarse en un auto híbrido. O sea, lo que ellos quieren es tener dinero para comer, más que dejar de contaminar. Esa es su prioridad. Finalmente, doctor, en esta ocasión, si nos dicen que ya la industria petrolera, la refinación, en fin, va a pasar de moda, ¿por qué tanto interés de las grandes corporaciones petroleras, la mayoría transnacionales, en donde, por cierto, ejecutivos altos fueron directores de Pemex? ¿Por qué tanto interés en el petróleo mexicano si ya el petróleo va de salida? Tampoco es cierto cuando se dice que el petróleo va de salida. Mire, todavía existen muchos usos para el petróleo, aparte de la gasolina y el diésel. Definitivamente los petroquímicos se producen con petróleo. Los petroquímicos son los productos más caros que salen del petróleo. Y esos petroquímicos van a estar todavía por 20, 30, 40 o 50 años. O sea, la riqueza que se puede obtener del petróleo es muchísima y va a seguir siendo importante en los próximos 50 años. ¿La propuesta de López Obrador tiene expectativas favorables? Yo pienso que lo que propone López Obrador respecto a la cuestión del petróleo es bastante buena. Yo creo que es muy buena porque definitivamente sí es necesario construir refinerías para asegurar la seguridad energética de nuestro país, para asegurar la soberanía nacional. Porque imagínense que Trump dijera que deja de exportarle a México gasolina y diésel. Entonces México estaría paralizado completamente. Y definitivamente, nada más por puras cuestiones de seguridad energética, la propuesta de López Obrador es mejor que la de los demás. Él lo que está proponiendo también es, de hecho, pues si uno escuchó ayer el debate, es no acabar con la reforma energética, sino ir paso a paso dependiendo del tipo de contratos que se han dado. O sea, que él, yo pienso que lo que está planeando es, pues a partir, digamos, del daño que se le haga a la nación, tomar medidas respecto a la reforma energética. La reforma energética tiene algunas cosas que son buenas, como por ejemplo permitió la producción privada de energías muy limpias como la solar. Esa parte yo pienso que está muy bien. Esta es, Celeste, la entrevista que realizamos tanto para Voces del Periodista Diario como para Voces del Periodista Radio. Es el doctor Nicolás Domínguez Vergara, experto en el tema, sus líneas de investigación, la reforma energética y las reservas petroleras de México. Él da clases e investiga en el Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fíjate esta pregunta, Celeste. Si Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, dejara de vendernos gasolina, ¿qué pasaría con México? Esto me parece fundamental. Lo que se trata es de recuperar la seguridad energética. Celeste. Exactamente. Aquí me parece importantísimo por estrategia de seguridad nacional. Eso es un tema mucho más delicado que la frivolidad con que se trata de desacreditar un intento de recuperar en la medida que se vaya pudiendo parte de nuestra pues nuestro derecho a nuestros propios recursos. Entonces me parece tremendamente alarmante el hecho de que una de dos, o se esté en la ignorancia tan tremenda para decir que es obsoleto el que se hagan se instalen refinerías,
o es una ignorancia supina así extrema, o son mentiras deliberadas de las que hay que cuidarnos, pero de veras, pues siendo ahorita la punta del iceberg. Aquí de alguna manera no se podrá echar todo para atrás, pero sí, como con los frijolitos, ir quitando los prietitos que se pueda y no profundizar la circunstancia de vulnerabilidad en la que está, incluso, y estamos por seguridad nacional en este contexto, y con esa pregunta tan puntual que le hiciste al académico, al maestro Nicolás Domínguez Vergara, ¿no? Así es. Eso es importantísimo. Por otra parte, el petróleo no solamente es gasolina, existe la petroquímica. Ahí tenemos vestido, calzado, medicamentos, en fin, muchas cosas. Aquí nos están acostumbrando y ya nos quieren hacer pensar que el petróleo solamente es para quemarse, cuando el petróleo gana un valor agregado de acuerdo a las refinaciones que se le hagan a la primera, a la segunda, en fin, va adquiriendo ese valor agregado. Entonces, yo creo que es muy interesante estos datos que nos dio el maestro y bueno, también tomar esta parte positiva que nos dice de la producción privada de energías limpias. Hay que estar alerta de todo esto y ojo, no dejarnos ir con circunstancias y discursos que son sumamente peligrosos pues para la nación. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, en Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Estamos compartiendo con el maestro Jorge Santa Cruz y escuchamos una entrevista por demás interesante con el maestro Nicolás Domínguez Vergara, académico y especialista en el tema, sobre estar alerta de los temas fundamentales, no de los pleitos y de las circunstancias banales con las que quieren que nos distraigamos, que son guerras de lodo. Hay que estar alerta del tema fundamental, que es la soberanía del país, la posibilidad del crecimiento de la economía que aterrice realmente en esta economía popular, en la mayoría de los ciudadanos, ¿no? En un equilibrio, eso, habiendo un equilibrio un poco mejor, obviamente todo tiene que mejorar. Entonces, perdón por la redundancia, todo tendría que caminar mejor, ¿no? Es un mejor engranaje. En este contexto, Jorge querido, también hay una nota en Voces del Periodista, www.vocesdelperiodista.mx, en la cual se comenta sobre lo relevante de algunas de las propuestas que se hicieron. En este caso se habló mucho y se insistía mucho en la reforma educativa, y hay una parte en la que el licenciado Meade habla de esta necesidad de la preparatoria. Yo creo que nadie pudiera decir o puede decir que no es importante terminar la preparatoria. Nadie pudiera cuestionar esto. Aquí lo único que yo me pregunto es por qué no lo han hecho. O sea, si es algo que es de tanta necesidad, ¿por qué se habla como si no se tuviera nada que ver con la parte de la repartición de los dineros, de la instrumentación precisamente para que se apliquen en estos rubros que, como nos los dicen, pues no es tan complicado? Es aquí cuestión de una circunstancia de pues poder enrocar los diferentes temas, los diferentes hilos necesarios para ello. Yo quisiera preguntarte tu opinión, Jorge querido, independientemente también de que puedan leer sobre este tema en Voces Diarias. Sí, Celeste, cómo no. De hecho, tanto la nota con la entrevista al doctor Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la UAM, como la siguiente que vamos a compartir, están en la sección de Economía en este momento de Voces del Periodista Diario.
Lo que vamos a replicar o lo que vamos a repetir, valga la expresión, no son conceptos que sean propios, por ejemplo, de su servidor, de Jorge Santa Cruz, o de la directora del programa, de Celeste Sáenz de Miera. No, la fuente es una fuente legislativa del PRI, y esto hay que subrayarlo. Tiene que ver con una de las propuestas que, como decías, Celeste, formuló anoche el candidato de la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Partido Nueva Alianza y también el Partido Verde Ecologista de México, José Antonio Meade Curibreña. Él centró su política educativa en lograr que aumente el número de jóvenes mexicanos, por lo menos con preparatoria. Pero, ¿qué creen ustedes? El diputado Luis Alonso Pineda Apodaca, diputado federal del PRI, planteó hoy reformar la Ley Federal del Trabajo para garantizar un empleo de calidad e incrementar las oportunidades laborales de los jóvenes, porque el 50% de quienes poseen estudios de media superior y superior están fuera del área productiva. Dicho de otra manera, la mitad, Celeste, de los jóvenes mexicanos que tienen preparatoria, bachillerato o equivalente, o licenciatura en adelante, la mitad está en el desempleo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y busca establecer que las empresas reserven vacantes suficientes para estudiantes de licenciatura o su equivalente en áreas que compaginen lo aprendido con el puesto a desempeñar. Pretende además que los empleadores repartan las horas de trabajo a fin de permitir que los jóvenes asistan a las universidades y demás instituciones de educación media y educación superior. Señaló que es necesario que dentro de la plantilla laboral también se contemplen espacios para la contratación de estudiantes de licenciatura o equivalente que tengan por lo menos el 70% de las materias cursadas y aprobadas. O sea, que no se esperen a la contratación de jóvenes que ya tengan el título en la mano. Finalmente, este diputado del PRI, que citó dos encuestas que son oficiales. Una es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que, entre otras cosas, señala que, fíjate, Celeste, aquí en México, dice el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que a mayor grado de estudios es mayor el porcentaje de personas que se encuentran sin laborar. Y el diputado referido también mencionó la Encuesta Nacional de la Juventud, en el que 2010, en el que se señala que 7 de cada 10 jóvenes consiguen su primer empleo a través de las redes informales. Entonces, lo que dice este diputado que urge, y pues la lógica dice que sí tiene razón, lo bueno es que está presentando la iniciativa, lo malo es que la está presentando cuando ya se va a acabar la legislatura, pero lo que dice el diputado es que se necesita revertir la tasa de desocupación de los jóvenes con licenciatura o un mayor grado de estudios. Y de esto, un servidor, lo voy a decir a título personal, no escuchó nada de quien insiste en que los jóvenes puedan terminar la preparatoria. Celeste. Bueno, de alguna manera, queridos amigos, es muy importante lo que comentas,
¿Me puedes repetir el nombre del diputado? Es siempre importante darnos cuenta que están proponiendo, sí, tanto lo positivo como lo negativo. Hay que estar atentos. ¿Cómo se llama el diputado Alonso? Luis Alonso Pineda Apodaca. Bueno, miren, aquí yo tendría las lecturas diferentes, bueno, no diferentes, sino complementario, digamos, a esto, ¿no? Yo nada más pondría una reflexión. Uh-huh. Yo me iría al fondo en el tema del sistema económico que ha fallado en México. El hecho de que los jóvenes que están estudiando necesiten trabajar para sobrevivir y para poder sustentar sus estudios es una propuesta viable en cuanto a que es una necesidad actual, pero que quienes tenemos más de 35 años o más de 40 años y que recordamos un sistema en el cual los jóvenes debían de estar prácticamente atentos a su capacitación, a sus estudios, porque el modelo económico daba para que fuera suficiente el recurso a nivel laboral. Se han perdido, obviamente, los derechos laborales, se ha perdido la calidad de vida, esto hay que decirlo. Hay que reflexionar mucho en esto, porque ese modelo que le dicen que es el moderno, que es lo que no hay, que es a lo que hay que seguir aspirando, y dicen que no hay que regresar al pasado. Yo no digo que regresar al pasado en un sentido peyorativo, en lo malo, no, pero en lo positivo, ¿cómo no? Cuando teníamos un crecimiento sostenible. En cuanto a esto que se está platicando ahorita como una cosa lógica, era una cuestión fuera de la lógica y de la dinámica incluso legal. Entonces, en ese contexto, yo también quiero dejar subrayado que, reconociendo que ahorita es una iniciativa que sería necesaria por las circunstancias, pues a esas circunstancias nos ha llevado un modelo económico totalmente fracasado. Entonces, esto, independientemente de que me parece poco atinado el que no se haya mencionado en el contexto en el que efectivamente el licenciado Mir insistió bastante, fue muy reiterante de la preparatoria, ¿no? En estos complementos, Jorge. Sí, Celeste, y esto tiene una lógica, lo digo a título personal. Esa lógica tiene que ver con que el empleo, en efecto, ha aumentado en este sexenio, pero ha aumentado para personas que carecen de estudios y de capacidad profesional especializada. ¿Por qué? Porque entonces la mayoría de los empleadores recluta a este tipo de trabajadores, de obreros, de obreras, para pagarles lo mínimo de lo mínimo. Y quienes ya tienen más estudios y por ende demandan un mayor salario, simple y llanamente son hechos a un lado. Esto explica, Celeste, amigos, el por qué tantos jóvenes son incorporados a los servicios de los call centers, o sea, de estas contestadoras telefónicas múltiples, porque además ni siquiera tienen buenas prestaciones, son contratadas vía terceros por el outsourcing y no tienen perspectivas de un crecimiento laboral y profesional. Celeste. En ese contexto, y vamos a un corte, amigos, nada más dejar con esta reflexión. Esta dinámica y este crecimiento no se da solamente en este sexenio, amigos. Esta es una inercia y una visión de política económica neoliberal, lo hemos dicho hasta el cansancio, porque así es, y bueno, lo tenemos que volver a citar porque se necesita, o sea, es necesario porque es esta la realidad. Entonces yo creo que es bien importante que tengamos muy en cuenta que si se sigue con una dinámica, la inercia va a tener la misma consecuencia de lo que ya se tiene ahora. Entonces, veamos cómo se han ido decantando los derechos, las posibilidades de vida, la capacidad de acceso a salud, a servicios, a tantas cosas
del pueblo mexicano. Eso usted reflexiónelo, ¿está contento? ¿Le parece bien? ¿O le parece que es importante tener una visión que sea un poco diferente o un mucho diferente? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa y de las frecuencias de La Pantera. Estamos antes que nada con ustedes. Recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista y con el maestro Jorge Santa Cruz. Vamos a escuchar la cápsula de Margo Quisto sobre una problemática y una circunstancia de inseguridad que se está viviendo en el estado de Guanajuato. Adelante, Margo. Buen día, Celeste, buen día, Voces del Periodista, saludos del estado de Guanajuato, con una cápsula más, pues dándole un poco de seguimiento a lo sucedido el 29 de abril, casi mes y medio, de la desaparición de una familia y de un par de hermanos, y pues aún no hay respuesta de la parte de las autoridades ni estatal ni municipal de Celaya. Y pues el día de ayer hubo manifestación en Celaya de los familiares de los desaparecidos, el cual entraron a la presidencia, fueron medio atendidos y posteriormente, al ver que no había respuesta de la presidencia, se salieron a tomar algunas calles. Y a lo que voy yo con esto, amigos de Voces del Periodista, pues es de que atrás de un cierre de calles, atrás de un bloqueo, hay una falta de atención de las autoridades y a veces señalamos nosotros mal a los ciudadanos que están haciendo esta actividad, cuando no sabemos en realidad qué hay detrás de eso. Están bloqueando, están cerrando, pues a lo mejor porque hay una falta de atención, no hay agua, en este caso son los desaparecidos, hay gente luego que es secuestrada, no hay esclarecimiento de algunas muertes, no hay culpables. Se están viendo cosas que no se veían en ningún municipio de aquí de Guanajuato. Normalmente Guanajuato es un estado muy conservador, donde la gente no sale a protestar, no sale a exigir, y al parecer pues están llegando al límite. Más aparte, a eso le sumamos que hay organizaciones o gente de la Ciudad de México que ya vive en Guanajuato, pues van pasándose de familia en familia, de vecino en vecino, esas exigencias, ¿no? Esas organizaciones, esas uniones, y pues ya es muy recurrente estas prácticas que en lo personal siento que son muy viables. Pues ahí queda mi cápsula, Celeste, y un saludo a todos. Quisto, por tu participación siempre importante, interesante, y bueno, queridos amigos, hay que estar atentos. Su reflexión siempre inteligente es importante. Yo creo que nadie, o al menos digo la mayoría de las personas y de los ciudadanos, y como bien dice Margo Quisto, en un estado conservador, pues no quisieran salir a manifestarse, no lo hacen normalmente, ya están desesperados. Entonces están en una situación sumamente delicada. Yo le agradezco a Margo Quisto la confianza en su programa y bueno, dar seguimiento a todo esto, y somos de ustedes y para ustedes. Esto no es un eslogan, queridos amigos. Y bueno, también siguiendo con nuestros queridos amigos de radioescuchas y que participan en Voces del Periodista, yo quiero mandar un saludo a Morelos Red, quien precisamente nos estuvo alertando sobre el Paso Express en Cuernavaca, sobre una obra de más de 2,000 millones de pesos, y que ahora que comienzan las lluvias, inician los socavones. Nuevamente la corrupción sale a flote. Protección Civil dice que solamente es un bache, ¿no? A la altura del socavón, precisamente pasamos por ahí. Del otro lado, a unos metros del otro lado, está hundiéndose una parte de este famoso Paso Express. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que Morelos Red
precisamente fue quien alertó cuando fue aquella tragedia del socavón, donde murieron el padre e hijo de apellido Mena, que desgraciadamente fallecieron en ese incidente. Él fue quien alertó que había personas dentro del vehículo que se les sacara, que se recobraran, que se sacara, se cuidara su vida, y pues no sucedió desgraciadamente así. Un saludo a Morelos Red. Jorge, querido, con esto que nos comenta Margo Quisto, con lo que vamos viendo en las redes, pues, ¿qué comentario nos haces, Jorge? Pues el comentario, Celeste, es que el modelo de seguridad también ha fracasado. Platicábamos en días pasados con personas que asisten a los cursos que en realidad estamos viendo un deterioro de la identidad social mexicana, estamos viendo un deterioro del tejido social de nuestro país, y que la solución no va a estar simple y llanamente en aumentar el número de policías, aumentar la capacidad de fuego de las corporaciones de seguridad. Se tiene que trabajar, se tiene que empezar con el rescate de los valores fundamentales a nivel de cada persona y a nivel de cada familia, a nivel de cada comunidad, de cada centro de estudios, de cada centro de trabajo, porque con más balas creo que no vamos a llegar a donde quisiéramos, Celeste. Exactamente, una circunstancia de equilibrio, volvemos a esto, ¿no? De mayor equidad. Y precisamente yo quisiera, es tema de seguridad, aunque bueno, parece que me salgo del tema, pero no. Se anuncia con bombo y platillo que hay una marca, porque así lo anunciaron, la marca United 2026, que es esta circunstancia de la oferta junta de Estados Unidos, Canadá y México, bajo esta marca, así lo dicen, United 2026, de acuerdo a que estén unidos, de acuerdo al comité organizador de Estados Unidos, de la FIFA, ¿no? O sea, de todo esto del próximo mundial, que Estados Unidos albergaría 60 de los 80 partidos, mientras que Canadá y México albergarán 10 partidos cada uno. Inicialmente, en el marco de la oferta conjunta, fueron presentadas 23 ciudades anfitrionas candidatas, 3 de Canadá, 3 de México y 17 de Estados Unidos. Pero de acuerdo a RT, su número se reducirá posteriormente a 16, 3 en Canadá, 3 en México y 10 en Estados Unidos. Todos los partidos a partir de los cuartos de final, incluida la final de la Copa del Mundo de ese entonces, de este 2026, se organizarían en el territorio de los Estados Unidos. Yo a lo que voy es a esto, que esta marca United 2026 no se traduzca, y lo hemos dicho y lo dijimos sobre este rumor, nosotros lo comentamos hace como 2 meses, que esto no se traduzca en un mayor intervencionismo y en un pretexto por motivos de seguridad a que esto todavía se profundice mucho más. Esto realmente, y de acuerdo al fútbol, sí estaría de la patada. Jorge, querido, gracias, queridos amigos, pues ya nos vamos. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, ustedes lo constatan. Sigan con nuestros compañeros en estos grupos que piensan básicamente en usted, en la pluralidad, que le respetan, y debido a eso es su crecimiento, porque es la credibilidad. Escuchémonos todos, estemos de acuerdo o no, pero que sean opiniones reales. Tengamos una fuente de pensamiento plural, y eso va a enriquecer la gama de nuestro análisis. Les quiero entrañablemente. Gracias, Jorge, querido maestro Jorge. Gracias, Celeste, a todos. Gracias al doctor Juan Ramón Jiménez, y sobre todas las cosas, gracias a ustedes, amigos. A nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les envío un beso tronadísimo, un abrazo, y